Vamos a abrir nuestras escrituras al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, y vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso 13. Los misterios del reino de los cielos. Ese es el título de nuestro estudio de hoy. Los misterios del reino de los cielos. Y leemos en San Mateo capítulo 13, del verso 10 en adelante, dice lo siguiente: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Vamos a leer hasta ahí. Pueden sentarse. Los misterios del reino de los cielos. Hemos elegido este título, hermanos, y este tema porque la palabra misterio o misterios aparece frecuentemente en la Escritura. Y la presencia de esta palabra misterio o misterios genera en la mente humana una serie de errores que pueden llevar a conclusiones peligrosas. Generalmente, la mejor definición de misterio es secreto que solamente le es revelado a ciertas personas que son capaces de acceder a esas verdades superiores. El misterio es algo que no está disponible para todos. La idea de misterio implica la idea de que no todos tenemos acceso a ese conocimiento. Precisamente esta definición es la que provoca que muchas sectas religiosas que se llaman secretas se aferren a esta definición de misterio para cautivar la mente de las personas que se sienten atraídas por las cosas escondidas, por las cosas ocultas, por las cosas que no son del conocimiento de todos. Al sentirse atraídas, hermanos, al ser mal interpretadas estas palabras, se utilizan para justificar falsas enseñanzas, y lo peor de todo es que afirman ser bíblicas. Pero este concepto de misterio, o por este concepto de misterio, muchas personas se ponen en manos, por ejemplo, de los astrólogos, que supuestamente conocen los misterios que guardan los astros, el sol, la luna, las estrellas, los planetas. Otros van más allá y corren tras los adivinos, los hechiceros, los espiritistas, es decir, personas que aseguran conocer todo lo que ocurre en el más allá. Todos esos misterios que no están disponibles para todos, sino solamente para ciertas personas. En base a este concepto misterio, muchos son engañados, manipulados, frecuentemente sufren consecuencias dolorosas por esta manipulación que sufren de manos de estas personas. Es por esto que hemos considerado importante definir con claridad de qué hablaba el Señor en este pasaje que hemos leído cuando hablaba de los misterios del reino de los cielos. ¿Qué quiso decir Jesús en estas palabras que nosotros recogemos en este pasaje que hemos leído? En primer lugar, hermanos, Jesús hablaba de todo lo que por un tiempo estuvo escondido en Cristo. Las primeras palabras que nos llaman la atención a nosotros es: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Les hablaba a sus discípulos y les decía: a ustedes les he dado conocer los misterios del reino de los cielos. Pero no se refería en ningún momento, hermanos, a cosas ocultas, a cosas de otro mundo, a cosas que trascendieran este orden terrenal. El Señor Jesús se refería, hermanos,
a verdades que desde el Antiguo Testamento venían siendo reveladas. Desde el Antiguo Testamento al pueblo de Israel le había sido anunciado un Mesías que iba a venir a redimir a toda la raza humana. Aquello había sido un misterio durante siglos. ¿Quién sería el Mesías? ¿Cómo aparecería? ¿Dónde aparecería? ¿Cómo le reconoceríamos? Todo eso había sido un misterio, pero ahora en la persona de Jesús había sido revelado plenamente. Lo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos es: todo aquello que en algún momento o durante muchos siglos fue un misterio que no se conocía, ahora lo pueden conocer plenamente en mí. El que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. Es decir, Cristo había venido a revelar todo aquello que en otro tiempo no se había conocido. No se estaba refiriendo, hermanos, a nada oscuro, a nada indefinido que no podía ser conocido. Todo lo que había sido oscuro durante siglos ahora brillaba con la luz del mediodía. Lo que había sido incertidumbre ahora era certeza y convicción de que Cristo es el Hijo de Dios y solo en Él hay salvación. Ahora el hombre lo sabía y aquel misterio le había sido revelado. El Mesías había llegado. Sin embargo, no todos lo veían. No todos lo habían reconocido como tal. Para muchos, en realidad, Jesucristo fue piedra de tropiezo. No pudieron creer en Él como el Mesías prometido. No pudieron creer que en Él se revelaba el más grande misterio del reino de los cielos que había estado oculto durante siglos. No pudieron descubrir en el Señor al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se perdieron en sus propias ideas religiosas. La salvación les estaba llamando con amor y con misericordia, pero ellos no pudieron verla ni oírla. ¿Y por qué no pudieron verla ni oírla? Porque no tuvieron la actitud correcta para buscar y recibir la verdad revelada en Cristo Jesús. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque para nosotros también, durante un tiempo, el reino de los cielos fue un misterio oscurecido por la religión, que en vez de aclararnos el tema, nos lo alejaba más, por aquellas creencias sin sentido, por tradiciones vacías que intentaban llenar nuestros corazones igualmente vacíos. Aunque la luz estaba en la palabra, al ignorarla, nos condenamos a las tinieblas y nuestras almas vagaron entre tantas creencias, tradiciones, costumbres y supersticiones que cada día nos alejaban más de la revelación, que cada día nos alejaban más de la verdad revelada en Cristo. Si nosotros recordamos aquellos días pasados, cuando Cristo llevaba ya siglos resucitado, nosotros todavía participábamos una y otra vez de su crucifixión. Quizá lo llevábamos colgado todavía de un crucifijo. Lo venerábamos, sí, lo venerábamos, pero lo venerábamos siempre sufriente y sangrante. Lo venerábamos siempre agonizante. Lo venerábamos, pero muerto en la cruz. Mientras tanto, Él nos llamaba, ya resucitado y vencedor de la muerte, pero nosotros no escuchábamos su voz, ensordecidos por tanta creencia, ensordecidos por tanta religión vacía. En plena luz de la resurrección, el Cristo resucitado seguía siendo un misterio sin revelar. Podemos decir entonces, basados en este pasaje, que a nosotros en aquel tiempo no nos había sido dado conocer el misterio del reino de los cielos, y seguíamos creyendo en un Cristo muerto. Y esta es la razón por la que aquel Cristo no podía hacer nada en nuestra vida. No podía hacer nada porque para que Cristo haga algo en la vida de una persona, tiene que conocerlo como el Cristo vivo,
como el que vive y reina por los siglos de los siglos, como el Cristo que hace milagros y transforma la vida de las personas. Hasta que llegó el día, hermanos, en que el Espíritu Santo unió sus fuerzas a las de aquellas personas que nos evangelizaron, a aquellas personas que nos invitaron a conocer a Cristo, a aquellas personas que se esforzaron para que nosotros viniéramos al conocimiento de la verdad. Y entonces aquel misterio, hermanos, se descubrió a la luz de la palabra. Y aquel Cristo que había estado escondido durante siglos se hizo luz en nuestra vida y lo vimos cara a cara. Y Él nos llamó a la salvación y nos abrazó con misericordia y nos limpió de todos nuestros pecados y escribió nuestro nombre en el libro de la vida, y hoy tenemos una esperanza de vida eterna. Amén. De esto estaba hablando el Señor Jesús. Él no hablaba de esos misterios escondidos que pueden descubrir los ocultistas. Hablaba de aquellos misterios que quedaban escondidos porque el hombre no los buscaba, porque el hombre no tenía la actitud para descubrirlos. En segundo lugar, hablaba de todo lo que está disponible para el que cree. El Señor les dijo a los discípulos: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Estas palabras son también, hermanos, complicadas y es necesario explicarlas con claridad. Estas palabras pueden resultar muy confusas. Podemos pensar que Jesús está diciendo a sus discípulos: a ustedes les he concedido yo que entiendan los misterios del reino, pero a los incrédulos no se los he concedido. A ellos no se los voy a permitir. Podemos equivocarnos, hermanos, si creemos que en el corazón de Cristo pueda existir semejante actitud. Seguramente a ellos se refiere a los incrédulos. Él les está hablando a sus discípulos y les dice: a ustedes les ha sido dado conocer los misterios del reino, a ellos no les ha sido dado. Ellos sin duda eran los incrédulos, los que no creían, eran los que estaban en la multitud, pero sin atreverse a dar un paso de fe en el Señor. Ellos no descubrirían el reino. Lo que queremos aclarar aquí, hermanos, es que de ninguna manera el Señor está diciendo: yo no les voy a permitir que lo conozcan. Todo lo contrario, hermanos. El anhelo de Jesús era que lo conocieran. Él predicaba para todos. Él predicaba para los que creían y para los que no creían. Y anhelaba que los incrédulos vinieran por la fe a la comprensión de la verdad. No existía en Jesús la actitud de decir: a ellos no se los voy a permitir. Lo que Jesús está describiendo es que estas personas no llegaban a descubrir los misterios del reino porque no querían ser salvos. Lo que Él está diciendo es: a ustedes les ha sido dado el conocimiento porque ustedes lo buscaron. Fíjense bien que la pregunta de los discípulos fue: ¿y por qué les hablas por parábolas? Todos nosotros sabemos qué son las parábolas. Las parábolas son historias naturales que explican verdades espirituales. ¿Y por qué el Señor les hablaba en parábolas? Todos nosotros sabemos que para interpretar una parábola hay que estudiarla. Hay que estudiarla detenidamente. Interpretar una parábola no es cosa sencilla. Ustedes leen los evangelios y se darán cuenta que muchas veces el Señor exponía una parábola durante su predicación y más tarde les explicaba a sus discípulos qué quería decir esa parábola. Interpretar una parábola no es cosa sencilla, tampoco es cosa del otro mundo, pero sí requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere voluntad, requiere hambre, apetito de conocer la verdad.
Los discípulos le dicen a Jesús: ¿por qué les hablas por parábolas? Yo creo que con esta pregunta los discípulos le estaban diciendo a Jesús: ¿por qué no mejor les dicen las cosas directas? No a través de parábolas, sino de una manera más simple, más sencilla. ¿Por qué el Señor les hablaba por parábolas? Porque el Señor quería que buscaran la verdad. Porque el Señor no se las quería dar así, regalada y sin ningún esfuerzo. Pensémoslo bien, hermanos. Cuando a nosotros nos regalan algo, no lo apreciamos. Pero cuando lo compramos, ¿qué diferencia? Si ustedes se habrán fijado alguna vez en alguna actividad, algún retiro, alguna actividad de la iglesia, si les regalan el material, ahí lo dejan en las sillas. Pero si lo compran, inmediatamente le ponen su nombre. Porque parece que lo que nos regalan no lo apreciamos mucho, pero lo que compramos, lo que nos costó, lo que de alguna manera nos demandó un esfuerzo, eso lo valoramos más. El Señor les hablaba por parábolas porque quería que la gente pensara, que la gente pusiera el sentido, que la gente se detuviera a examinar sus vidas, que la gente llegara a la comprensión, al entendimiento de que eran pecadores y necesitaban salvación y que solo Cristo salva. Por eso les hablaba por parábolas, y a eso se refería Jesús cuando les decía: a ellos no les he dado. No les he dado, pero no porque esa sea mi voluntad, sino porque esa ha sido su voluntad. Lo que Jesús quería decir es que las personas, al escuchar las parábolas, las escuchaban con sus corazones endurecidos por la incredulidad. Estaban ya predispuestos a no creer. Hoy nosotros vivimos tiempos muy difíciles y es doloroso mirar cómo cuando compartimos el Evangelio con alguien podemos percibir que hay una actitud predispuesta a no creer, a rechazar, a no aceptar. Y esto es justamente lo que Jesús encontró. Aquella generación no quería recibir el misterio de del reino de los cielos. Aquella generación rechazaba la revelación en Cristo Jesús. La escuchaba, pero se hacían los sordos. La veían, pero estaban ciegos a causa de tanta religión engañosa. Quiere decir, hermanos, que aquellas gentes vieron la luz y cerraron los ojos para no ver. Oyeron la verdad y se hicieron los sordos para no oír. Los misterios del reino de los cielos, hermanos, están disponibles para todos. Dios no hace acepción de personas, pero cada uno es libre de aceptar o rechazar la verdad del Evangelio. Desafortunadamente, el hombre tiene la libertad de aceptar o rechazar, de escuchar y hacer oídos sordos, o de escuchar y poner atención y buscar y anhelar la verdad revelada del reino. El corazón de Cristo está con todos, jamás rechazará a nadie. Jesús está llamando a todo pecador para que venga a Él y se arrepienta de sus pecados. Pero muchas personas, cuando escuchan el Evangelio, lo entienden tan bien, lo entienden tan claramente, que precisamente por eso, porque lo entienden, prefieren no escucharlo. Desafortunadamente, porque comprenden lo que están oyendo, prefieren hacer oídos sordos. No es porque no entiendan, no es que el Señor ha dicho a ellos no. ¿Cómo no? A ellos también. El asunto es que ellos no lo quieren escuchar. ¿Y por qué no lo quieren escuchar? Porque saben que el Evangelio de Cristo no es una religión para dejarnos iguales. Las religiones no cambian a nadie. Nunca han cambiado. Nunca cambiarán a nadie. El Evangelio transforma a las personas.
Pero esta transformación se da justamente porque conocer a Cristo significa cambiar de forma de vida. Y esto asusta al que no conoce a Cristo. Cuando el Evangelio le habla de transformación, cuando el Evangelio le habla de una nueva vida, cuando el Evangelio le habla de nacer de nuevo en Cristo Jesús, se asustan, tiemblan, se enojan, se inquietan, se molestan, se retiran, porque no quieren dejar su acostumbrada manera de vivir. Les aterroriza cambiar. Es por esto que no les ha sido revelado la verdad del reino. Aunque se les ofrece conocer los misterios del reino de los cielos, prefieren permanecer en la ignorancia porque tal condición les permite seguir viviendo como quieran. Parece que algunas personas prefieren decir yo no sabía o yo no sé, porque mientras yo no sepa no soy culpable. Mientras yo no conozca no hay culpa en mí. No se dan cuenta, hermanos, de que esta actitud no es otra cosa que la negación de la verdad de la salvación en Cristo y el condenarse a sí mismo a vivir en la ignorancia y en las mismas circunstancias de vida que le dominan hasta el día de hoy. Sin embargo, y a pesar de todo esto, Cristo les sigue buscando y seguirá buscándoles día a día. Él jamás se va a cansar, nunca se va a dar por vencido. Les va a seguir buscando hasta que puedan ver la luz y descubran que a la hora de cambiar su vida no estará solo. Porque uno de los errores más graves que comete la persona que se niega a conocer la verdad es que piensa, ¿y cómo voy a cambiar yo? Yo no puedo cambiar. Algunos son sinceros consigo mismos y dicen, yo no tengo fuerzas para cambiar mi vida. Es que le falta conocer los misterios del reino de Dios. Y dentro de esos misterios se incluye que cuando usted comience a cambiar, no estará solo. El Espíritu Santo de Dios le va a fortalecer, le va a iluminar, le va a guiar en ese proceso de cambio, le va a dar la fuerza, la voluntad y todo lo que necesite para que pueda llevar a cabo ese cambio de vida. No debe pensar que va a hacer todo en sus propias fuerzas. El apóstol Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que él quería decir es, ciertamente hay debilidad en mí, ciertamente yo no soy capaz de hacerlo todo, pero cuando yo reconozco mi debilidad, entonces soy fuerte, porque Cristo es el que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos podemos cambiar porque Cristo nos va a fortalecer en ese proceso. Cristo nos anda buscando. Cristo nos anda buscando y nos quiere revelar las verdades del reino. La decisión es nuestra. ¿Queremos nosotros conocer esa verdad o no? ¿Queremos aceptarla o la vamos a seguir rechazando? ¿Queremos reconocer que tenemos necesidad de que Dios intervenga en nuestra vida o nos vamos a quedar en la misma condición, negándonos a recibir el favor de la gracia y de la misericordia de Dios en Cristo Jesús? Esa es nuestra decisión. Esa es nuestra gran decisión. Concluyamos entonces, en la palabra de Dios no hay misterios reservados para ser conocidos solo por ciertas personas. La Biblia es un libro de revelación y por lo tanto está disponible para que lo conozca todo aquel que quiera conocerlo. La Biblia no quiere esconder nada para nadie, al contrario, quiere revelarlo todo. Pero para descubrir esa verdad hay que tener una actitud adecuada, una disposición sincera a encontrarse con la verdad. Esa verdad que puede hacernos libres a todos aquellos que creamos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a orar. Señor,
Te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Cristo, porque ciertamente, Señor, tu evangelio es un evangelio de revelación. Tu evangelio quiere traernos a todos el conocimiento de la verdad. No es un evangelio selectivo que ofrece sus bendiciones, que ofrece su verdad solo para ciertas personas. Los misterios de tu reino están disponibles para todo el que crea. Solo es necesario tener fe en tu nombre. Solo es necesario creer que tú eres el Señor, y los misterios del reino comenzarán a revelarse para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que tengamos la voluntad suficiente y la actitud necesaria para buscar las verdades de tu reino, y tú nos las vas a revelar para bendición de nuestra vida. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.